Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar desde luego ya conectados con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana. Por supuesto, para mantenerse bien informado a través de todo ese paquete de información y cobertura que tenemos a través de Telenoticias 21, que por cierto esta semana ha estado de manteles largos, 13 años de forma constante, llevándoles a ustedes esa encomiable labor de mantenerlos bien informados y por supuesto donde el equilibrio de la información está para todos aquellos actores de la sociedad. Igual forma para nosotros acá en este programa, que sin duda alguna coloca las diferentes formas de pensamiento para que usted pueda construir su propia lectura de los temas. Así es que desde ya bienvenidos a aquellos que están pendientes de nuestra señal. Como siempre le doy la más cordial bienvenida a nuestro panel del día viernes. Te saludo cordialmente, Julio Valdivieso. 891 días de esperar la pronta y eficaz cumplida justicia de la Sala de lo Constitucional. ¿A tu recurso? Al recurso de amparo que regula o pretende regular, dijéramos, la definición de qué se entiende por una vinculación partidaria. Esto va en consonancia de que no puede ser una persona condenada per se toda la vida por haber estado en su momento, digamos, militando o participando de la actividad política, que es un derecho a optar político. A cargos públicos, eso es un derecho político que debe tener. Si la Sala estima de que hay una vinculación, pues que diga expresamente hasta dónde llega esa prohibición. ¿Cuánto tiempo? Me trae mucho al recuerdo la participación del ex superintendente en el proceso de entrevista que se hizo esta semana con relación a el proceso que abrió la Comisión Política de la Asamblea Legislativa para escoger a los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde él de antemano dijo, bueno, ¿verdad? No me van a elegir, cuando él hizo mención de que había estado en el pasado participando también en política. Vamos a hablar de ese tema también. Don Ronald, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a la teleaudiencia y por supuesto buenos días a nuestros compañeros de panel. Buenos días a Tania, que está ahí en su casa. Hola Tania, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida, gracias por acompañarnos, Tania. ¿Cómo estás? Gracias, Ernesto, buen día a todos, ahí a Ronald, al Valdivieso, por supuesto a don Ronald también, perdón, a Marvin, se me había quedado, y siempre a toda la audiencia de Diálogo con Ernesto López. Muchísimas gracias, también Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Perdón, estaba guardando mis Bitcoin. ¿Tu Bitcoin? Sí, ya hiciste transacciones. Sí, ahorita. Pero acaban de bajar. No, pues sí, por eso estaba revisando. Estaba comprando ahorita. Sí, estaba comprando porque subió, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso fue hace 5 minutos, pero acaba de bajar. Ya cambió. Lo que hay que hacer es revisar cada 10 minutos, que es cuando se hacen los bloques. Bueno, ese es un tema, el tema del Bitcoin, sin duda alguna, un análisis político de las reacciones no escapa para que lo hagamos esta mañana, sobre todo porque es un tema bien especializado, como lo hemos visto a lo largo de esta semana, y creo que merece el comentario de ustedes desde el punto de vista del análisis político de las reacciones que se ha generado esto alrededor del tema, ¿no? Así es que sí, claro, pero bueno, hablemos de eso. Buenos días al panel y a la audiencia. Bienvenidos entonces. ¿Ya tú tienes tu Bitcoin, Tania? No, todavía no. Cuéntame. No tengo monedero aún. ¿Cuál es tu análisis político a las reacciones de esta medida que se aprobó en la Asamblea Legislativa esta semana? Comienzo contigo, Tania. Gracias. Bueno, yo pienso que como todo lo nuevo asusta, la incertidumbre de no saber qué va a pasar, de no saber cuál es el futuro de El Salvador en relación al Bitcoin, si va a resultar bien, si va a resultar mal. Creo que hay un análisis geopolítico también detrás de todo esto. Hay muchas personas que están a favor, otras muchas que están en contra. En realidad, yo analizo también la parte legal. Tenemos en estos 90 días que correr con reformas e integración que no se han hecho en muchísimos años en El Salvador en tema de lavado de dinero, para que esto de verdad funcione y no nos expulsen de Egmont y no nos pongan en la lista de países negros que en realidad eso va a ser muy malo para el país.
En los análisis hay opiniones muy válidas en ambos sectores, y sí me parece que es de tomar muy en cuenta todos aquellos temores, todas aquellas opiniones que quizás no agraden, pero que en realidad son importantes, porque siempre yo creo firmemente en que la educación es en realidad lo que nos va a sacar de esa ignorancia y es la base fundamental para absolutamente todo. Como desconocido y como ser humano, pues nos vamos a sentir como impedidos o quizás con la tentación de quedarnos con lo seguro, pero pues todo está evolucionando, la tecnología evoluciona, hay nuevas maneras, quizás en un futuro sea esta la forma, pero sí me parece muy interesante las opiniones, sobre todo cuando se establece la parte que opinan que El Salvador se va a convertir en un paraíso fiscal, que entonces El Salvador va a ser mal visto por todos los países del mundo, pero por otra parte está la gente que dice, no, El Salvador es como la foto que vimos, ¿verdad? Esa pequeña llama que va a incendiar el mundo con la fiebre del Bitcoin, y yo creo que hay que analizar nosotros en realidad las repercusiones para El Salvador, sobre todo cómo podríamos hacer para adecuar todo legalmente para la recepción de esto que ya está. Aquí quizás nos podemos quejar que nos guste, que no nos guste, pero lo cierto es que ya está, y que más importante que todo eso es que comencemos a educarnos. A mí ya me empezaron a contactar para ofrecerme a hacerme millonaria. Yo creo que las formas no vamos a ver nada novedoso. Bueno, quizás la tipología sí, pero en realidad estafas ya hay, fraude ya hay, lavado de dinero ya hay, evasión y elusión fiscal ya hay, paraísos fiscales ya existen. Es decir, esto no es que va a venir como esto no existe o no lo conocemos, simplemente consiste en que eduquemos a toda la población y que aprendamos a apartar la codicia y la avaricia, porque en realidad ahí es donde la gente cae en estas tipologías defraudatorias. A ver, vamos a ver, don Ronald. Bueno, quisiera robarme un minuto, por favor, para saludar a la señorita Lea Ayala, que fue candidata por las primarias a vicegobernadora del estado de Virginia en Estados Unidos, que es donde está la capital, ¿verdad? En Washington. Es salvadoreña, es hijo de una persona de acá de Sensuntepeque, y es sobrina pues de don Fernando Leoncio, que es un seguidor nuestro. Así que vaya mis felicitaciones para la jovencita que ya ganó las primarias y que pues le deseo que gane la elección, ¿verdad? Los salvadoreños pues ya en Estados Unidos haciendo historia. Cada ¿verdad? vez más hay presencia de salvadoreños ocupando cargos importantes en los Estados Unidos. Sí. Aparte de los profesionales en otras áreas, en lo privado. No solo correcto, sí, de Sensuntepeque ella, qué bueno, ¿verdad? sí. De Sensunte. Y nos ven todos los miércoles, dije que tiene como 15 años de ver a don Ernesto López, dice don Muchísimas Leoncio. gracias. Sí, así con que el corazón en la mano, todos los muchísimas viernes. gracias, ¿no? sí, Todos los viernes. Sí, no, Tú él dijiste es miércoles. perdón, todos los viernes. No, él es fan. Especialmente todos los viernes. Sí, lo que pasa es que dice que tiene como 14, 15 años de ver a don Ernesto, dice, o más, dice. Bueno, qué bueno. Pero bueno, Ya no me esté vamos a sacando ver. los años, porque Sí, ahora sí va a decir. van a hacer cálculos. Vamos a ver. El periódico El Salvador, diario El Salvador, dice: destacan la seguridad de operaciones con Bitcoin. Bandesal respaldará con un fideicomiso el canje de la criptomoneda a dólares. Bueno, a mí me parece, después de haber revisado bastante esto del Bitcoin, que es una irresponsabilidad de este gobierno meternos en esto. Siento que El Salvador es un conejillo de indias en esta cuestión, y por supuesto que los riesgos son muy altos y lo vamos a pagar los salvadoreños. Es una irresponsabilidad la forma que la ley se aprobó en la Asamblea. Yo siempre pensé que la Asamblea Legislativa anterior era la peor asamblea de la historia, pero creo que esta es la peor Asamblea Legislativa de la historia de esta República. Ni siquiera leyeron la ley, y los que trataron de leerla no sabían leer, no pudieron leer, no pudieron ni siquiera decir Bitcoin, el muchacho que pusieron a leer eso. Entonces es una irresponsabilidad de esta Asamblea. Al salir de haber votado, les preguntaron si era obligatoria el uso y dijeron que no. Así de fácil. Y lo acababan de aprobar que era obligatorio. Entonces no se vale, creo que están jugando con el pueblo salvadoreño.
Pero yendo al fondo de la cuestión, ya analizando la moneda, pues mire, o sea, no se puede satanizar el Bitcoin como tal, ¿verdad? O sea, de hecho está en el mundo, hay millones de transacciones diarias. Creo que el problema aquí básico y comienza con la fuerza, con la imposición, con querer agarrar a la economía y forzarla a algo. Cualquier cosa es buena para la economía, menos forzarla, menos encasillarla. O sea, la economía entre más libre mejor se desarrolla y más produce. En el momento que empezamos a ponerle candados y fuerza a la economía, la degeneramos, la deterioramos y produce cada vez mucho menos. Aparte que cuando uno comienza a revisar Bitcoin y se topa con... Ahí está el artículo 7, es el de la obligatoriedad, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí a nuestro doctor que nos va a poner más claros todavía. Pero cuando revisamos para qué sirve el Bitcoin, sí, hay que verlo más a fondo. Voy a empezar con una parte oscura, y así se llama la red oscura del Internet, donde en Europa se le ha dado mucho valor al Bitcoin, o sea, se le hizo subir de precio porque empezaron a comprar armas, drogas, pedofilia, pornografía infantil, trata de blancas, hasta sicariatos, secuestros se pagan con esa moneda. Entonces, eso le empezó a dar valor al Bitcoin ahí. Cuando volvemos a ver ahí a Turquía y está en ciernes una estafa en más o menos 10.000 millones de dólares y ha estafado no sé qué cantidad de miles de personas a través del Bitcoin, tampoco se puede satanizar la moneda como tal, porque estos son un grupo de pícaros que hicieron eso, ¿verdad? No es la moneda en sí la que hace la maldad. Igual hacen lavado de dinero con el dólar. Pero lo que sí es que se presta la moneda para hacer este tipo de situaciones. Y los salvadoreños y la economía nuestra y nuestro país no está preparado para esas cosas. Okay, y hacerlo de curso legal, ese es el problema. Ok, dos elementos que usted aborda los traigo también a la mesa, sobre todo porque ha sido parte de la discusión. Pero si esto es un factor o un ambiente económico que genere espacios para lavado de dinero en el país, aquí sin necesidad de tener el Bitcoin se ha lavado de dinero. Eso es un primer argumento. Por eso lo aclaro. Cuando usted dice de que en el país nos están imponiendo, si aquí la dolarización, dicen otros sectores, recojo y lo traigo a la mesa, y la discusión de usted también se impuso. Sí. Incluso aquí hubo un diputado que dijo que era tan grande el mamotreto de cosas de la ley que ni la leyó, pues, pero al final dio su voto para que se aprobara, en este caso, la dolarización. Así es. Hay una cosa que creo que El Salvador está frente a esto que yo llamo la paradoja del nudo gordiano, ¿va? Todos sabemos que Alejandro Magno, cuando llega a Frigia, había que quien pudiera deshacer el nudo, ¿verdad?, sería el rey. Y Alejandro Magno agarró la espada y lo cortó de un solo y resolvió el problema. La paradoja del nudo gordiano tiene que ver con querer resolver un problema de un tajo, ¿va?, rápido. Y así no se pueden, y los problemas económicos no se pueden resolver de un tajo. El Salvador está por segunda vez frente a esa paradoja del nudo gordiano, porque cuando se dolarizó, como tú bien lo decías, se dijeron, vayan todos los periodistas que están criticando el Bitcoin, vayan a la hemeroteca de sus diarios y revisen hace 20 años, ¿no? Se decía que El Salvador al dolarizar se iba a volver el Hong Kong de Centroamérica. ¿Verdad? Y que los inversionistas iban a venir en tropelía a El Salvador porque el dólar era la moneda de reserva mundial y todo eso. ¿Pasó eso? No, no pasó. ¿Verdad? Y lo otro que se dijo cuando se dolarizó fue que iban a circular las dos monedas. Pero los bancos empezaron a retener los dólares. Ojo, los bancos sacaron al colón de circulación. Fueron los bancos. Realmente fue el Estado que le ordenó a la banca que recogiera el colón y lo guardara en el Banco Central. Pero, ¿el Estado o el gobierno? El gobierno. El gobierno. No, o sea, el Estado somos todos. No, es la ley. La ley misma pidió. Pero una ley parida por quién, Julio. Pero claro. Ya voy a el llegar. Estado salvadoreño. Entonces, luego, hoy se está... El problema con la ley del Bitcoin es claro, es el futuro. Las criptomonedas, la moneda digital,
el blockchain es el futuro. Y se le llama así porque las generaciones de millennial y centennial han cambiado su forma de gasto. Y o sea, la nueva generación ya no les va a interesar lo tangible. Por ejemplo, invertir en casas, que la generación de ustedes era bien dada a bienes raíces, y entre más propiedades tenías, más acumulabas. Claro, incluso mi generación. Pero ya las nuevas generaciones no están pensando ni siquiera en tener muchos hijos, en tener propiedades, sino que tienen otra idea de lo virtual. Hacia eso va el mundo. Por eso se le llama que es el futuro. Pero creer que el Bitcoin va a ser el despegue económico del país, que es como algunos defensores de la ley del Bitcoin la están planteando, es un error. Sí. Es un error. Como también lo fue creer que el dólar iba a hacer que aquí viniera el montón de inversiones, digamos, para en este caso, desarrollar económicamente al país. El miércoles tú tuviste un programa que, si bien por momentos no te oía, el que estaba en Washington y todo eso, pero se virtieron elementos muy interesantes. Este país va a salir de la pobreza, no por el dólar y no por el Bitcoin. Va a salir de la pobreza si lo volvemos productivo. Y en el caso de volver productivo El Salvador es el tema agrícola. Si no reactivamos el aparato productivo agrícola, este país no va a salir de la pobreza, porque la fortaleza económica de El Salvador no es si agarramos el Bitcoin o agarramos el dólar. Esas son herramientas si tenemos un buen aparato productivo. Y el gobierno, que yo sepa, ha pedido un préstamo de 600 millones para reactivar la agricultura, pero no sabemos si esa inversión va, digamos, ¿verdad?, a redundar en reactivar el aparato agrícola. O van a botar el dinero. O se va a botar el dinero. Entonces, en ese sentido, yo creería que en esta semana, por ejemplo, con Ronald estuvimos en otro programa el martes, cuando todavía no se había aprobado, o a minutos de que se aprobara la ley del Bitcoin, y nosotros decíamos en aquella oportunidad, ¿te acuerdas?, de que económicamente esto no iba a afectar al país si se aprobaba, pero en el entendido que no iba a ser libre. Exacto, que no iba a ser obligatorio. Claro. Pero al hacerlo obligatorio, cambia y efectivamente sí va a tener un efecto, digamos, y otra cosa que el gobierno debe de aclarar inmediatamente. Yo no sé cómo es que el presidente no hace una cadena para decirnos que va a meter preso a Mason, pero todavía no ha hecho una cadena nacional para explicar esta situación. Que esta es una situación que tiene en Oriente, hay una incertidumbre con la gente, vea, que no saben qué es lo que va a pasar, porque se dice que va a ser obligatorio. Otros dicen que no va a ser obligatorio. Entonces, los mismos diputados dicen que no saben. En economía la incertidumbre afecta. Entonces deberían de aclarar para quién va a ser obligatorio, para quién no va a ser obligatorio, porque hay ciertos temores. Para todos. Julio, ¿cuál es la lectura jurídica, digamos, desde el punto de vista de la ley? Que es pequeña, es corta, perdón, no voy a entrar al tema, Ernesto, de los pros y los contras, porque ya lo han explicado. Sí, porque, de hecho, la parte técnica, estamos analizando las reacciones. Y al margen de esto, ya hay una ley, es decir... Y quiero aclarar algo, antes de darte la palabra. Yo tengo bitcoins, o sea, yo no estoy en contra de eso. Pero una cosa es, como lo decíamos a la entrada, que yo voluntaria, y lo tengo desde la ley, que yo decida tenerlos y arriesgarme o no, especular, hacer lo que yo quiera, y otra cosa es que o los obligue a ustedes dos a que también hagan esa transacción. Vaya, como introducción, Ernesto, te voy a aclararte primero que la ley de integración monetaria no era un mamotreto, eran 50 artículos, y esta ley son 14 artículos, o sea, más o menos en la misma, para delimitar toda una política monetaria en el país. Primero quiero decirte que el país cuenta con 3 monedas. Cuenta con el dólar, el colón y ahora con el Bitcoin. ¿Por qué razón? Porque fueron declaradas monedas de curso legal. Y hay que saber interpretar y leer entre líneas. En primer lugar, yo me tomé a la tarea de confrontar las dos normativas, la ley de integración monetaria, que es la que regula el dólar, y la ley del Bitcoin. Cuando uno analiza los considerandos, que los considerandos son los fundamentos políticos para desarrollar el contenido de la ley, no veo incongruencia. Primero, en la ley del Bitcoin el fundamento lo tiene el 102 de la Constitución, es decir, es sobre la libertad económica, y en realidad la facultad no está establecida en ese artículo, está establecido más adelante que es facultad de la Asamblea Legislativa
si no me equivoco, creo que es el 131 numeral 13. Ese debió haber sido como el fundamento para el desarrollo de la ley. Primer punto a hacerlo. Segundo, cuando uno lee el artículo 1 de la actual ley, es básicamente el mismo artículo cuando se creó la ley de integración monetaria, que es en el artículo 1, ¿verdad?, de la ley paralela. Pero ¿qué contiene la actual ley en este momento? Es una moneda de curso legal con irrestricto poder liberatorio e ilimitado a cualquier transacción y a cualquier título. Ojo con eso. Uno lee el artículo 1 y no sabe qué alcances tiene. ¿Qué significa que sea moneda de curso legal? Es decir, que es la forma de pago definida por la ley para extinguir las obligaciones. El artículo 7 de la misma normativa lo volvió obligatorio. Ahí no hay vuelta de hoja, no hay que andar interpretando, no hay nada oscuro. Por eso me extraña cuando estabas planteando, Marvin, mira, es que es potestativo y que explique. ¿Y qué va a explicar el presidente? Si ya está establecido en la ley. El artículo 7 es claro. Todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido el bien. El noticiero El Salvador estaba diciendo ayer, Julio, en su edición, de que los pequeños comerciantes o los informales no va a ser obligatorio. La única excepción que permite... Entonces que hagan la ley diferente. La única excepción que permite la ley está en el artículo 12 de esa normativa. Es la única excepción. Y dice que cuando hay un hecho notorio, de manera evidente, no hay acceso a la tecnología, que le permitan usar esa tecnología. Esa es la única excepción. Pero andate más allá. Yo creo que aquí debemos de ir un poquitito más a fondo. La segunda... Entonces todo el mundo, perdona con esa interpretación, que no quiera usar el Bitcoin como medio de pago, puede decir yo no tengo la tecnología y págueme en dólares. Puede ser que lo esgrima ese argumento, que no le va a funcionar, porque el 7 es lapidario. Ahí sí no hay una... Por más que le buscas una hermenéutica para interpretarla, no hay forma. Es obligatorio. Y al ser obligatorio, quiere decir que nadie me puede cuestionar a mí mi forma de pago. Entonces, a mí, ¿cómo lo trató de superar la anterior ley? Y una pregunta que lo dejo aquí para el gremio. ¿Qué pasa todas las obligaciones que han sido contraídas con anterioridad con el dólar? ¿Verdad? ¿Se pueden pagar con el Bitcoin de conformidad con esta ley? Sí se puede, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque es un medio legal establecido por un Estado para extinguir estas obligaciones, ¿verdad? Es un medio de extinción porque es una forma de pago. Esto cambió radicalmente. ¿Cómo se aseguraba la anterior en la ley de integración monetaria? Pusieron una disposición de manera expresa de que debería respetarse los contratos en la moneda que contrataron. En esta nueva ley no quedó. Y el otro debilidad, porque es mucho lo que tenemos que ir hablando en el trayecto del programa, es que no le pusieron plazo para la emisión del reglamento. Hay un plazo para que el Banco Central y la Superintendencia del Sistema Financiero emitan la normativa correspondiente, pero quien emite los reglamentos no son estas dos personas, es el órgano ejecutivo el que tiene que hacerlo, y no lo puso de manera expresa en la norma. Al final de esto, creo que sí tiene algo, dijéramos, que tenemos que resaltarlo. En el artículo 1 de la ley del Bitcoin, le dio, o mejor dicho, dejó viva la ley del yo no le llamo de la dolarización, sino que la ley de integración monetaria la dejó viva, no la destruyó. Es más, en el artículo 1 ustedes pueden ver que dice que el mencionado inciso anterior es sin perjuicio de la aplicación de la ley de integración monetaria. Ahí la tenés, en el inciso segundo del artículo 1 de la ley del Bitcoin. Esto nos da a entender que tenemos dos normativas. Lamentablemente la que va a prevalecer en caso de conflicto es la de 14 artículos. Cualquier moneda con propiedad del portador es anónima, se presta al mal uso y requiere adecuada regulación. Tanto Bitcoin como dólar son sujetos al mal uso y es mejor legalizar y regular que dejarlo al libre albedrío. Es más,
al regularlo es posible aprovecharlo Claro. para la inclusión financiera. Les manda a decir Paul Steiner. Saludos. No, sí, de acuerdo, pero ojo, tengan mucho cuidado y no vayan a caer en la tentación. Nosotros tenemos una figura de reserva de ley. Aquí no hay sanciones en esta ley. No pretendan establecer sanciones en el reglamento. No pretendan ir más allá de lo que la ley establece. Y no ha sido solo práctica de esta asamblea o de este gobierno. Todos los gobiernos son tentados a regular en el reglamento más allá de lo que establece la ley. Cuidado, esa normativa es vital. Es vital porque ahí se va a garantizar los fraudes, se va a garantizar cómo seguir para el lavado, cómo va a hacer el canje al interior. Entonces va a ser ¿Cuál va a ser la función de la banca? ¿Cuál va a ser la función de la banca? Y el rol de la tecnología. ¿Cómo lo vas en esa investigación? Y eso no puede ir, en mi criterio, en un reglamento. Tiene que ir necesariamente en una ley por el principio de reserva de ley, que un reglamento no puede ni ampliar ni restringir los principios establecidos en una ley. Aquí hay una cosa que quiero lanzar. Quiero darle. Pero quería lanzarle un reto Tania. a Tania. Espérame, Neto, le quería lanzar un reto a Tania y a Julio, que son los abogados del Que panel. compren Bitcoin de los estudios. Un reto. Para darle también la palabra a Tania. Bueno, lo que tú has señalado da para poder presentar un recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional. Entonces, ustedes que son los abogados del panel, ¿por qué no vas tú y Tania a presentar eso? ¿Verdad? Los honorarios de ley, juro. ¿O por qué, cómo se llama, nadie ha hablado de presentar un recurso? Porque Regalado se murió en el 79, decía. No, yo no estoy planteando la inconstitucionalidad, yo digo la debilidad que tiene esta normativa. ¿De dónde sacas y por qué incongruencia. sacas el tema de la inconstitucionalidad? Si tú mismo dices que usas el Bitcoin y no tenés es que yo lo uso a nivel personal de inversión. sin que me obliguen. Eso está correctísimo. Es que eso debe de ser así. Okay, porque el Bitcoin es la máxima aspiración de los libertarios, pues, ¿me comprendes? Donde yo puedo pagarle y arreglarme con Tania y con Julio. Pero ese es igual antes de que Tania. Así fue con el dólar. ¿Sí? ¿Cuál fue la modalidad? Que aquí lo dejaron de manera expresa para que nadie interpretara. En la ley de integración monetaria fue una política del Estado que le dijo a los bancos: restrinjan la circulación del colón. Okay. Y ahí Tania, hay un choque con los libertarios. Cuando obligas a la gente ya deja de ser libertario. Ok, Tania. De lo que dijeron, voy a retomar 2 puntos. El primero, la palabra clave que acaba de decir Marvin, ¿verdad? Inversión. Y es que mucho se está confundiendo de todo. Bueno, yo he escuchado a bastantes expertos, obviamente no lo somos nosotros en este tema económico y financiero, pero sí, por lo menos a mí sí me ha quedado claro que una situación es ver el Bitcoin como un tema de inversión en donde juega mucho la especulación y todo lo que puedo ganar igual puedo perder. Lastimosamente también los expertos se han enfocado únicamente en lo que se puede perder, pues obviamente hay que trabajar sobre la base del peor de los escenarios y ese es el peor, pero no mencionan que así como se puede perder también se puede ganar, por eso es especulativo. En esa parte de inversión que no es en la que se está utilizando o se está implementando por primera vez en el mundo entero bajo un concepto de ley regulado como un medio para intercambio de bienes y servicios. Eso es completamente distinto. Lo que sucede es que también otro punto que se retomó y es que sobre la legislación, y es que somos el primer país del mundo que lo vamos a tener como moneda legal y en consecuencia, si ya India está retomando la idea, nosotros vamos a ser como el modelo de implementación de la base legal para asegurar el buen funcionamiento de esta moneda legal, que no nos vaya a sacar del grupo Egmont, que no nos vaya a poner en una lista negra de Gafi. Entonces ya hay un informe sobre activos virtuales del 2019 en donde se establecen señales de alerta y tenemos nosotros sujetos obligados en el artículo 2 de la ley del lavado de dinero y podemos tener una guía completamente clara con esas recomendaciones de Gafi, que nosotros somos parte del GAFIC. Nos costó regresar a Egmont y tenemos un largo camino. Aquí en El Salvador no hay reformas en lavado de dinero desde el 2014. Desde el 2014 no vienen a hacernos una auditoría, es decir, nosotros no hemos tenido seguimiento del GAFIC aquí en el país. No hay una reforma, tenemos un proyecto de ley que incluye ya una especie de SARLAF, es decir, un sistema de administración del riesgo en tema de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que guardó el sueño de los justos en la Asamblea, que yo siempre le critiqué, que excluía a las sociedades de economía mixta. Por alguna razón se dejaron sujetos obligados fuera que podían ser vulnerables al lavado de dinero. Entonces hay que definitivamente y de modo urgente
retomar no solamente el implemento de un SARLAP dentro de nuestra materia de lavado de dinero para que no solamente seamos prevención, sino que seamos una completa gestión del riesgo y que tengamos un enfoque avanzado en riesgo, porque la gente no entiende todavía eso. Además, tenemos que ver la penalidad de los delitos. Los celulares se los van a robar porque van a ser las billeteras virtuales. Vamos a tener que modificar la ley de delitos informáticos porque solamente hay un par de delitos que se adecuan, pero en esto del Bitcoin hay que ser bien claros y específicos. Vamos a tener que adecuar la ley de actos de terrorismo, la ley de estupefacientes. Es decir, hay un marco normativo que debería de conformarse. Con esto cierro, una comisión especial de estudio de integración de nuestro sistema legal para que sea compatible a la ley del Bitcoin. Pero hay solo un dato, en el caso de que te roben el celular, no es que perdas el dinero ni la cuenta, porque Bitcoin es un protocolo de internet como lo es tu correo electrónico. Entonces vos entras a tu correo electrónico con una clave, un password, o incluso hay aplicaciones con las que usas la huella digital. Pero también hay hackers. De hecho, hemos visto varios casos de hackeo y también hay que aclarar que, bueno, yo he entendido con el cierre también. Esa es la parte técnica de ustedes. Con lo que acaba de decir Marvin, solo quiero agregar una cosa. Que estaban hablando del blockchain y de la seguridad, pero tengo entendido que la app, es decir, lo que va a funcionar aquí es una Lightning Network, que no asegura de la misma manera. Entonces, ¿cuál va a ser el software de monitoreo de las... Es decir, ¿cuál va a ser la exigencia para prevenir lavado de dinero en relación al inversionista extranjero que va a estar en El Salvador para prevenir que nos saquen de Edmund y todo lo que ya hablamos? El blockchain, que es el libro que registra todas las transacciones a nivel mundial, es público. Por eso el FBI pudo recuperar. Exacto, lo que hay que determinar es, ya por una ley de los estados, cómo vas a hacer posible que ese es el tema sea público quién está haciendo el lavado de dinero. Ese es el tema filosófico. No, vámonos a la realidad. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que va a aplicar en la... Mira, esta ley no tiene nada que diferenciar al otro, tienen los mismos argumentos, así fue la dolarización. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con esta ley que tiene 3 características ya así concretas? Uno es de uso obligatorio el Bitcoin. Fíjense lo que les puso el artículo 7 que lo dijimos, pero lo que más llama la atención es que ahora se van a fijar los precios en Bitcoin. Así lo dice la normativa. O sea, no es que te deja potestativo. Y eso tiene un efecto. Eso tiene un efecto. Oye bien, como el Bitcoin es volátil, lo que va y la economía salvadoreña es que no me refiero para cambio, me refiero a un contrato. Yo tengo la obligación, y aquí es una pregunta para los notarios, ¿cómo van a fijar los precios? Pone ahí, miren el artículo 3, ahí, lee el artículo 3, más para abajo. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Todo precio podrá ser expresado en Bitcoin. Ahí aparentemente es potestativo, pero cuando te vas al 7... es obligatorio. Te volvió obligatorio. Dice el empresario, destacado empresario y también artista, Fernando Poma, publicó en su cuenta en Facebook y también en sus redes sobre este tema. Y dice, sobre Bitcoin, alguien va a tener que asumir el riesgo bancario en relación al dólar, ya sea el pagador, receptor o banco. La persona, entidad que asuma esto, salvo que quiera especular, no lo hará gratis. Y los que especulen corren riesgos que eventualmente les vayan mal. Aquí hay 2 cosas. Mira, Julio, eso es lo que va a provocar... lo está diciendo... Sí, claro. Ahora, hay una cuestión en eso. Como la economía es especulativa en El Salvador, lo que va a pasar es que la gente va a subir los precios para garantizarse la volatilidad del precio de Bitcoin. Pero así como pasó con el dólar, si un colón de tomate terminó costando una cora, eran como 2 impuestos. Y ponerle chalza. Esto no es culpa del Bitcoin, como tampoco fue culpa del dólar. Si se acuerdan, Paco Flores salió diciendo en cadena nacional, por favor, salvadoreños, redondeen hacia abajo. ¿Y qué hizo los salvadoreños? Redondearon hacia arriba. Pero mira, yo quiero terminar este tema. Igual va a pasar con el Bitcoin. Es que los de la nueva generación, que aquí no se trata de viejos o de jóvenes, se trata de una política monetaria que debe tener un respaldo hacia el respecto. No, pero yo lo decía por la tendencia. Espérame, aquí no nos engañemos.
Esto es igual que el dólar. Si el gran problema es la fase de cómo convertirla en la parte del comercio. Ese es el punto. Porque ¿qué pasaba a diferencia del dólar? Que era circulante. O sea, estaba en circulación y entonces fue más fácil su implementación. Lo que dice Fernando Poma. Esto no. La banca, si lo han notado, Está callada. está callada. Está haciendo cuentas cómo va a cobrar. ¿Vos crees que son los niños cuánto van a ganar? Como dice Julio, son los niños cantores de bienes. Están ahí callados. Y está callada porque el Bitcoin. No, ¿Por qué está callada? Porque este es un nuevo negocio para alguien ellos. va a pagar las cuentas de esto. La gente. Y esto se llama pueblo. Sí, sí. Lo que mencionaba Marvin es terrible. ¿A cuánto va a subir la inflación en la especulación? Hoy ni siquiera solo es el redondeo del dólar, ¿verdad? Que redondeaban de... Se puede sacar, ¿sabes? Se puede sacar cuánto tenés que subir de precios No, para hijo, aguantar ¿cómo la va a crecer? fluctuación. Tengo que irme a una pausa comercial. Le voy a dar la Se puede palabra sacar cuando cuánto es el regresemos. porcentaje Gracias por que estar tenés con que subir. nosotros. Hay un Regresamos con algoritmo más. para eso. Recuerde, estamos transmitiendo en nuestras redes sociales para que usted tenga de primera mano también y compartirla con sus contactos nuestra señal. Nos vamos a la pausa, 7:06. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, participe uno primero y después de la opinión el otro. No hay que interrumpirse, nos está pidiendo la población y aquí la población manda. Aquí son los que mandan. Voy. Saludos muy cordiales, gracias por estar participando. Qué bueno, recuerden, esta es una plataforma de opinión periodística en la que usted escucha diferentes puntos de vista, no para atacar a unos ni para defender a otros. Nuestro medio de comunicación busca presentarles a usted los dos ángulos de la moneda para que usted pueda construir su propia lectura. A ver, perdón. Bueno, mire, alguien tiene que pagar la ¿verdad? Alguien va a pagar la factura de esto que está sucediendo. Y eso es el pueblo salvadoreño. La cascada de aumento de precios que va a haber en la economía va a ser una cosa seria y la pagan los más pobres de los más pobres. El gran empresario le vende al distribuidor. El gran empresario ajusta para arriba porque se tiene que resguardar la especulación de la variación de la moneda. El distribuidor la agarra y igual le vuelve a subir porque tiene que guardarse la especulación de la moneda. Y el minorista lo mismo. O sea que cuando le llegue al consumidor va a tener unas 3 alzas, como fue con el dólar. Recuérdense que el dólar nos hizo la capital más cara de América Latina, solo comparado con Santiago de Chile, creo. Lo mismo nos va a venir a suceder ahora. Yo difiero con aquí donde el ente, por ejemplo, el comité o la defensoría del consumidor tiene que jugar un rol muy importante. Pero ¿qué hay defensoría del consumidor aquí? La defensoría del consumidor es un adorno. Yo respeto, sí, pero no tiene razón. No sirve para nada. Especulativo. Sí, pues no sirve para nada. Lo que vos estás planteando. Sí. Ese es problema de la persona. Pero ¿qué es lo que yo veo en el tema? E igual fue en el dólar. Nosotros tenemos una mala concepción. Nosotros no nos pagan en dólares. Nosotros ganamos y nos pagan en colones. Si yo pacté en colones y me están pagando en dólar. Y ese fue el gran error. Esa disparidad. La gente cree que gastar un colón de tomates en el mercado era lo mismo que gastar $1 de tomate, cuando había una diferencia de $9. Pero es que el impacto fue grande. Aquí lo único que han hecho, y no se equivoquen, es darle acción legal a una moneda. No, pero aquí alguien más va a cobrar. Miren, lo que dice el señor Poma es cierto. ¿Ustedes creen que la banca está callada
Porque son los niños cantores de ¿O Viena. tienen miedo levantar la voz? No, están haciendo cuenta. Están revisando cuáles son las comisiones que van a cobrar. Porque en esta discusión el más ausente de todas ha sido la banca. Es que si la discusión fuera que le vas a cobrar los Espérate, que nos dijeron que no interrumpiéramos. Los 380 millones de impuestos que deben de la venta de la banca, eso fuera, nos dijeron que no interrumpiéramos. Yo pensé que había terminado. Pero además es cierto, cuando aquí se vendió la banca, se robaron el IVA. Aquí no pagaron IVA por vender la banca, 300 y tantos millones de dólares. 380. 380 millones de dólares, eso se robaron. No lo han pagado. ¿Ah? Ojalá se recupere. Ojalá se recuperara eso. Bueno, aquí hay otros daños que hay que verlos. Miren, aquí ya le dijeron a la GEO que la GEO va a hacer la minería. Va a proveer la energía para la minería. De los Bitcoin. Sí, pero lo que pasa es que aquí me dicen, el riesgo lo corre el Estado, le vamos a dar 150 millones a Bandesal para los riesgos, ¿verdad? ¿Pide quién es esa plata? Si el Estado no tiene dinero, esa plata es de nosotros. Y hoy se van a agarrar la energía de la GEO y solo nos dicen que de ahí la van a agarrar y no nos dicen cómo. Esa energía es de nosotros. A mí me encanta que la población que nos está viendo participe con sus comentarios y sus preguntas, porque eso nos ayuda a retroalimentarnos, no así aquellos descalificativos que hacen. Eso no se vale. Vamos a ver. Ana Gloria Vázquez de Mendoza nos escribe y dice: Ernesto, ¿por qué no hablan de que hay otras criptomonedas mejores que el Bitcoin, como Ethereum, la cual sí es respaldada por la banca? Una parte técnica. Pero lo que pasa que de la criptomoneda, hay varias. El Bitcoin es una, está Ethereum y está otra, creo que hay como 3 o 4. Solo termino con esto. Lo que pasa, Tania. Lo que pasa es que no somos expertos en esto y hasta ahorita y aquí estamos haciendo el análisis de las reacciones que esto ha causado. Con el Bitcoin. Pero ella tiene razón, yo estuve viendo que hay otras. Pero solo esto, mire, el Bitcoin no está hecho para andar haciendo transacciones normales de fracciones en la sociedad. Es un pero esa tesis se la puede votar alguien a usted. Si ahí en el Zonte se maneja, le voy a poner en la portada del periódico de una señora, por ejemplo, que vende comida. Dice acá, doña Roxana Valles, de 42 años, vende comida en la playa del Zonte y desde hace 2 años acepta pagos en esta. Pero esa es la propaganda, Ernesto. Esa es la propaganda para que caigamos todos en eso. Hay investigaciones periodísticas de nuestros noticieros que han ido que yo estuve viendo. Hablo de la Deutsche Welle de Alemania, donde vi la noticia. Se puede. No fue hecho para eso, dije, no digo que no se pueda. Te está diciendo que sí se puede, Marvin. Sí, espérese. O sea, un vaso de agua. Es un activo de inversión. Me permite. Fue hecho para eso. No para andar haciendo. Vamos a ver, Marvin. Lo que dice Ronald. Tómense un vaso de agua. Lo que dice Ronald. No, yo estoy tranquilo. Lo que dice Ronald es cierto. Y lo que dice la señora del que vende comida es cierto. O sea, el Bitcoin puede servir para poder invertir y ganar algo. Si tenés un dinero que te sobre y que no lo vas a necesitar, te puede servir. Y también puede servir como en el Zonte de pago. ¿Pero para qué fue hecha? Pero fue hecha para que termine siendo una moneda. Ojo, para eso fue hecha. Y hacia eso va la criptomoneda. Todavía no está hecha para eso. Hacia eso ahorita va la criptomoneda. Es una inversión nada más. Entonces, lo que hay que tener claro es que en El Salvador lo que se ha hecho, y esto te lo dicen todos los fans de las criptomonedas en el mundo, están contentos con el presidente Bukele, lo idolatran, que es un tipo que qué bárbaro. Ojalá lo que ha nos hecho. vengan a pagar la cuenta cuando quiebre la economía. Pero todos dicen, todos dicen que lo que está haciendo El Salvador es un experimento. Bueno, aquí hay que agarrar números, usted. Sí, es un experimento. Entonces, vamos a ver, Julio. Tania, hay que entenderlo así. Vamos a ver, Tania. Sí, yo creo que tiene razón Marvin, es decir, no fue diseñado para eso, sino para ser un activo, para hacer inversiones, pero eso no quiere decir que la realidad evoluciona y las necesidades cambian, los deseos de la gente también, y se está utilizando para otro. Por eso es que se ha trasladado del modelo del blockchain, así lo he entendido yo, puedo estar equivocada, hacia la Lightning Network, que no es tan seguro igual, pero por eso precisamente los controles deben de incrementarse, porque es allí donde entran los hackers y donde se roban todos los que han decidido invertir. Y eso es lo que yo digo, vaya, aquí tenemos que separar al activo o separar a los que van a invertir, y esto lo dicen todos, en esto han coincidido todos, que dicen no invierta
nada que no esté dispuesto a perder. Si usted tiene $5,000 que no le hacen falta y que tampoco le estorban, pero que usted desea especular, inviértalo, pero que no sea la colegiatura del niño. Es decir, usted utilice, lo que se está haciendo aquí es utilizar el Bitcoin para adquirir servicios, para adquirir bienes, para que le paguen a uno por sus servicios también. Lo que yo hablo es la seguridad, que no seamos objeto de lavado de dinero, porque habemos muchos sujetos obligados en la ley, y que a la vez tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto en El Salvador se va a implementar como moneda para adquirir bienes y servicios, también es cierto que esto va a traer mucha inversión, y esa inversión tenemos que regularla, tenemos que no ser objeto El Salvador como país para que nos vengan aquí a lavar dinero y a evadir impuestos. Esos son los controles que yo hablo que hay que fortalecer. Doy la palabra cuando regresemos. Aquí me están diciendo, don Ronald, que lo invitan al Sonte, que va a ver cómo se manejan los negocios pequeños con las transacciones, me dice. Ahora, yo no digo que no se use. Yo digo que no fue hecha para eso. Todavía incluso no está en la tecnología que la están creando para ese tipo de transacciones. Y conozco el Sonte. Gritemos, pataleamos, hagamos lo que hagamos. La ley ya está. O sea, hagan los análisis que ustedes quieran hacer. Ya la ley está. No hay forma de hacerlo. ¿Qué es lo que más? Póngale un poquito de salsa. ¿Qué va a pasar? ¿Me van a pagar a mí la pensión en Bitcoin? Sí. ¿Vas a poder hacerlo? Por supuesto. Los salarios del gobierno. ¿Y cuál es el efecto de darle moneda de curso legal con poder eso ya está establecido? ¿Cómo? Porque no está claro aún si las pensiones y los salarios de los empleados públicos se van a pagar en Bitcoin. Espérame. Los dos yo los he escuchado a ustedes muy pacientemente, pero aquí ya no hablamos discusión, esas son las valoraciones propias. Por eso dije, vámonos a la ley, qué es lo que está publicado y qué es lo que va a ser de cumplimiento obligatorio. Si no existiera el 7, yo pudiera interpretar que es potestativo, pero el 7 es lapidario, hombre, no hay nada que interpretar. Por eso que yo te dije que tiene que salir haciendo el presidente en una conferencia nacional para decirte, mire, y ahí está la ley, pues. Ahí está, yo lo veo innecesario. ¿Dónde debería? Hoy pasó de los análisis. ¿No crees que el pueblo se merece una explicación de eso? Sí, pero se la merecía antes de hacer la ley. Es que yo no estoy hablando en momentos diferentes. Yo me estoy refiriendo a lo que ya está aprobado. Así fue con la dolarización. Te preguntaron a vos. No, pero Paco Flores lo anunciando. No, hombre, la misma razón, la misma disposición. Claro. Ahora, yo en este tema sí creo que la gran labor que van a tener los abogados, tanto en Casa Presidencial, en el libre ejercicio, es ver que se norme de conformidad con los principios que se está creando. Seguridad en el tema del lavado, seguridad en que no nos dejen fuera de los organismos internacionales producto de esta moneda, regularme si me van a pagar mi salario en Bitcoin, si me va a pagar que yo creería que debería haber una excepción en el caso de las pensiones, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que eso deberíamos de estar más vigilantes. Ahí viene el negocio de los bancos. Me voy a la pausa. La adopción del Bitcoin como moneda legal eleva un número de asuntos macroeconómicos, financieros y legales que requieren un cuidadoso análisis. Esa es ya una parte técnica, ¿no? Pero no voy a entrar en eso. Mira, Abelardo, saludos muy cordiales. Qué bueno que están participando de manera muy de altura. Don Abelardo Orellana nos dice, Ernesto, no olviden que solamente hay 21 millones de Bitcoin disponibles en el mundo. No sé si esto es... pero nosotros no... Pero hay otra. Habrán otras cuestiones. Voy a hacer la pausa y te doy la palabra, Marvin, cuando regresemos. Imágenes desde el sector de la Avenida Jerusalén. Esto es Diálogo con Ernesto López y su edición especial. Día viernes con el análisis de los temas importantes ocurridos en la semana. Recuerde, no se lo pierda. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza, agradecemos como siempre su fiel sintonía y su participación constante. Quiero también recomendarles y decirles que usted puede proteger el esfuerzo de muchos años con una póliza de seguro convincente. Por eso, contrate su seguro contra incendios con Seguros del Pacífico, una empresa con más de 35 años en el mercado que respaldan su compromiso con los salvadoreños. Para mayor información, llame al 2283-0800. Vamos a ver. Marvin, había quedado darte la palabra. Le explicaba a Ronald en la pausa sobre que si bien el Bitcoin ha nacido con una idea, es para que al final se convierta en una moneda como lo es el dólar. Al final. Al final. Entonces, y le decía, por ejemplo, que el pago que se hace. Ahora, pero todo tiene su lado bueno y su lado malo, como en todo, y ahorita lo vamos a aplicar. En el Zonte la gente paga con satoshis. El satoshi es la unidad, digamos, de medida que tiene el Bitcoin. Un Bitcoin tiene 100,000 millones de satoshis, entonces por eso lo podés, digamos, volver centavitos, por decirlo de alguna manera. Entonces haces el cálculo ahí. Entonces, ahora bien, pero cuando la gente va a cambiar los bitcoins en el mismo Zonte al cajero, ahí hay un cajero, ese cajero te cobra una comisión por devolverte ¿Y quién es el dueño del cajero? Exacto, ahí está el negocio. Pues sí. Por eso es que la banca no ha dicho nada, porque si por ejemplo, si las pensiones y los salarios de los... veamos las pensiones, la gente, digamos, de la tercera edad que no maneja muy bien la tecnología, va a recibir su pensión en Bitcoin. Pero el banco le va a decir, no se preocupe, nosotros... Yo se lo transfiero. Yo se lo transfiero y cuesta tanto. Sí. Entonces, ahí está el negocio. O sea, para la banca, este va a ser un nuevo negocio. Si la banca ahorita lo que está haciendo, calculando a ver a dónde va a cobrar. Yo creo que quizás no me expliqué bien, Ernesto, y tiene razón el televidente en que va a ir al Zonte. De invitarlo a echarse una minuta al Zonte. Sí, que me fue a echar la minuta. No, miren, o sea, la moneda fue creada en respuesta a la especulación financiera que quebró en Estados Unidos. Y el dólar, que es una moneda inflacionaria. En el 2009, ¿verdad? Claro. Entonces, climaticémoslo. Entonces, ahí hubo una quiebre económica en el mundo y entonces nace el Bitcoin en respuesta a que las monedas pierden valor en el mundo. Y por eso generan inflación a nivel mundial. Entonces, esto es para guardar valor. Es más, algunos no la dan características de moneda, sino que como inversión en valor, ¿verdad? Concuerda con lo que Paul Steiner nos dijo hace unos minutos. Incluso dice Paul Steiner, regreso al punto, Ernesto, la mayoría de los organismos lo están viendo como activo y no como moneda. El tratamiento debe ser totalmente distinto. Es que es eso, ¿me entiendes? Entonces, y eso es lo que yo trataba de explicarle y por eso se los aclaro. Julio. Yo comparto la visión. La mayoría de los organismos internacionales le están enfocando a esto como un activo, no como una moneda de curso legal. Para mí, yo lo resumo, porque esta terminología, como tú decís, los Satoshi, está bien, más parece el niño de Atocha que el tema. Mira, ahí está un cajero, ¿y cómo explicas ese cajero en el Zonte, Julio? Claro, ¿Tú llegas a surfear ahí? No, porque ese está focalizado y saben ahí que llega. El problema de todo esto, pero ese al cajero final, cobra comisión. El problema que veo yo al final de todo esto es la operatividad que va a tener esta ley. Es su aplicación. Por lo tanto, la regulación que debe de tener debe ser con lupa, porque estamos dando ese giro a volver la moneda de curso legal. No discutamos ya estos planteamientos, es cierto, hay que tomarlo en cuenta, pero aquí ya no hay vuelta de hoja. Existe una ley que tiene 90 días para que entre en vigencia y dentro de los cuales deberán tirarse normativas, no reglamentos. Creo que debería de darse una adición a esta ley para ponerle obligatoriedad que se emitan el reglamento. Grites o patalías en moneda de curso mayoría legal. de medios de comunicación, noticieros que no son oficiales, han ido a hacer investigaciones de cómo funciona y ven que funciona como una moneda de curso normal, incluso en tiendas, comedores, pupuserías, incluso hasta un minutero lo hace, perdón con el término, pero muy bien dicho, una persona que vende minutas, ¿no?
Anda a comprarle el pan a la señora que está vendiendo ahí en la esquina. Es que a lo que quiero llegar yo es que ese modelo no puede ser. No, si lo si que es te estoy usado así, tratando ¿por qué no es puede que ser? eso es lo que deben de regular, la operatividad o la aplicabilidad de esta ley, porque si no va a quedar a una discrecionalidad, a una especulación tan grande que sí nos va a golpear. Bueno, es que miren, sí nos va a golpear. Y entonces los organismos internacionales. Tania me había pedido la palabra. bueno, Perdón. llámale a Tania, sí, adelante. No, de la parte de la comisión que estaban hablando de la banca, que están muy callados sobre eso, en realidad ellos van a buscar la manera de no perder, son empresarios. Y por supuesto que en este momento, cuando la gente entiende que en las transferencias de sus remesas pues no van a pagar ninguna comisión, o en las transferencias de dinero, en realidad la banca tiene que meterse a la competencia y entrar en la jugada prácticamente. Lo que sucede es que también la banca está regulada bajo es decir, tienen una oficialía de cumplimiento, van a tener que implementar todos los manuales de prevención del lavado de dinero, tienen que implementar un software de seguimiento permanente a todas las transacciones, porque ellos sí tienen que hacer debida diligencia. Esto es algo bien difícil de hacer, porque hay gente que va a invertir. Es decir, por mucho que lo queramos meter solo como moneda para adquirir bienes y servicios, hay gente que se va a meter a invertir. Entonces la banca tiene una responsabilidad bien grande de hacerle debida diligencia, no solamente a sus clientes y en algunas ocasiones también a los usuarios, sino que además a todas las transacciones, porque tienen que aprender toda esta nueva modalidad de defraudación a través de los activos virtuales, y estar pendientes que no toda alerta es una señal de lavado de dinero, porque seamos honestos también, aquí en El Salvador, por ejemplo, alguien que me pueda mencionar un solo caso que haya iniciado por lavado de dinero como consecuencia de un ROS, de un reporte de operación sospechosa, aquí no existe eso, ni siquiera saben quizá, es decir, sí saben que es en la fiscalía, sí saben cómo procesarlo obviamente, pero no tenemos ni un solo caso de investigación en materia de lavado de dinero producto de un reporte de operación sospechosa de una entidad bancaria. Eso ya no es digamos en El todas Salvador las, no se lava dinero, entonces. Todas las que son susceptibles, todas las áreas susceptibles de lavado de dinero, como los de construcción, como todas las APNFD, es decir, todas las actividades no financieras, profesionales. Podemos hablar también bienes raíces, y son áreas, ahora hay proveedores de estos servicios de activos virtuales, es decir, hay una materia tan grande que tiene que regularse en 90 días, que no se han hecho en muchísimos años. La banca va a entrar a manejar, ya hay bancas que prestan el servicio de transferencia y de conversión de los bitcoins y asumen el riesgo, pero incrementan el interés. Entonces, la banca definitivamente va a entrar al juego, pero está viendo todas las variantes de otros países, de ejemplos, porque no van a perder, nos van a trasladar a nosotros los cargos para el que decida continuar con el dinero, con lo seguro, con el dólar, porque al final del día el Bitcoin funciona porque tiene como respaldo divisas que ya existen, que podemos cambiar. Y la idea de esta gente que va a venir a invertir es porque van a poder materializar su ganancia, que es algo que les ha costado bastante en el mundo hasta ahora. Ok, Murga Paniagua dice, esto es algo que me gusta, estamos retroalimentándolo, ¿no? Y gracias, don Murga Paniagua dice, don Ernesto, pregúntele si yo gano $200, ¿me van a pagar 200 Bitcoin? Entiendo que no. Hay una conversión ahí que... Un Bitcoin ayer andaba por $36,000 un Bitcoin. Entonces, ¿dólares o pesos? Porque no sé si le he visto los dos. Es que mantiene la convertibilidad con respecto al dólar. Esa es la convertibilidad con respecto al dólar. O sea, $32,000 un Bitcoin. Un Bitcoin. ¿Cuánto vale un dólar? O sea, el $200 va a ser 0.000 algo. Satoshis. Satoshis. ¿Verdad? O sea, a él no le van a dar un Bitcoin. No. Un Bitcoin vale 32,000. 32,000 y tantos dólares. Y esa es la le van a dar fluctuación. Satoshis, que son como centavos. Bueno, miren, Julio tiene toda la razón cuando nos plantea de que ahí está la ley y hay que... Y es irreversible. Digo, claro, el término de lo que ha dicho el claro, pero oficialismo, como echa la ley, echa la trampa, decía mi madre, ¿verdad? Lo que nosotros como analistas tenemos que tratar, y el programa sirve para analizar el punto. Analizar el punto y tratar de decirle a nuestros televidentes qué es lo que nosotros vemos de malo y de bueno en la ley.
Lo primero que se me ocurre decirle a la gente es que no vayan a meter su dinero allí sin antes haber leído y estudiado. Mira, a mí ya me cayeron como 15 después de eso, tratando de estafarme. Hágase millonario, cómpreme Bitcoin. Lo más seguro es que han de ser falsos, ¿me entiende? Eso es lo primero que trato de decirle. A Tania también me dice que ya le dijeron. No, si todos andan. Lo otro que hay que ver solo desde antes ya nos estafaban con los correos electrónicos, luego con los mensajes de teléfono, luego con los WhatsApp y luego con las redes, es decir, es todo. Lo otro que hay que descubrir, quién va a hacer el dinero, quién se va a llevar la plata, quién se comió mi queso, decía un librito por ahí de venta. Si eso es intangible, es una moneda virtual. Sí, pero es pisto. ¿Quién va a ser el dueño de los cajeros? Son los negocios asociados. Sí, ¿quién va a ser el dueño de los cajeros? ¿Quién va a ser el dueño de la empresa que va a operativizar los monederos? Esos dueños hay que ir a ver quiénes son. Bueno, y el gran capital de este país, bueno, solo a Fernando Poma, perdón con el abucimiento, pero no lo conozco personalmente, pero solo él lo he visto que se ha pronunciado y el resto, pues. No, han de ser los dueños de los cajeros. Además, el riesgo lo corre El Salvador. Estamos poniendo 150 millones de dólares que son nuestros. El fideicomiso, ¿no? Sí, de nuestros impuestos. El día que eso se pierda, cuenten que ya perdieron 150 millones de dólares, amigos. Me preocupa lo de la minería. No se habla de la minería, pero miren, me puse a revisar. Hay una granja de Bitcoin en Islandia. ¿Saben cuánto paga de energía eléctrica al mes? $1 millón para estar produciendo los Bitcoin. $1 millón al mes. ¿Y por qué está en Islandia? Por dos cosas. La primera, porque es un país frío, helado. O sea, la temperatura es bajísima. Sí, está en el Mar del Norte. He tenido la oportunidad de estar ahí. Bueno, es precioso ese país. Es precioso, sí. Eso es lo primero, ¿verdad? O sea, que pagan poco porque como es helado, porque la energía se gasta en enfriar esas grandes computadoras. Ellos son productores de geotermia, de energía limpia. Segundo, es un modelo. Lo hacen con geotermia, ¿verdad? Que es barata ya, es baratísima. Ese es el país más limpio de la Tierra. Es una isla de origen volcánica. Correcto. Entonces, tienen que esa energía barata, tienen que el país es helado. Entonces consumen lo menos posible y aún así gastan $1 millón. Decían que para producir un Bitcoin y que fuese rentable, el precio del Bitcoin para este país debería de andar arriba de $50,000 un Bitcoin para que sea rentable para las granjas. ¿Qué va a suceder? Van a consumirse la energía de la geo nuestra. ¿Cuánto se produce, Julio? ¿El 20 y pico por ciento? El 23% de la energía que consume. Supóngase que se consumen el 23% en estar poniendo la mina de Bitcoin. ¿Qué le va a pasar al país? Que va a tener que comprar búnker, petróleo, para producir ese déficit que vamos a tener de este lado. O cambias la infraestructura de la geo. ¿Cuántos años te va a tardar eso? ¿Y quién va a pagar esa inversión y para quién? Para duplicar o triplicar. Pero ¿quién va a ganar en esos Bitcoin si van a agarrar la infraestructura del país? Hacer dos polos de desarrollo, uno en Berlín y otro en Aguachapán. Te doy la palabra cuando regresemos. Me voy a la pausa y vuelvo contigo, Julio, porque vamos a tener que seguir ordenando la conversación y el análisis. 7:37, gracias por estar también enviando sus comentarios. Nos interesa que participen, nos interesa interactuar con ustedes. Gracias, volvemos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Había que darte la palabra, Julio. No, yo lo que creo es que la discusión la deberíamos de volver a centrar a lo que ya está. Es decir, ahí un amigo me decía, mira, estás defendiendo un Bitcoin. Yo no estoy defendiendo nada. Yo lo que estoy haciendo es lo que la ley dice. Ya la valoración, si es bonita, si fue fea, eso ya pasó. Ya está una ley. Lo que sí me preocupa que una política monetaria de un país
en el cual se establece moneda de curso legal se regule en 13 artículos, que me hace inferir que el reglamento o la normativa es la que va a desarrollar todo distinto, pero ni siquiera en la técnica, y esta es responsabilidad de la Asamblea Legislativa. La técnica legislativa... ¿De quién? ¿De la Asamblea Legislativa? Se hace la ley. Que Dios nos agarre confesados. Bueno, pero es la Asamblea la que tenemos. Pues sí. Esta Asamblea debió haber revisado la normativa. Haberla leído por lo menos. ¿Verdad? Y ponerle algunas de las cosas elementales. Por ejemplo, en los considerandos, haber relacionado el artículo correspondiente, que es el 131. Pero bueno, más de eso, sí tiene que tener una obligatoriedad para emitir el reglamento de la ley, no la normativa, porque dentro de la pirámide la normativa no tiene nada. Se llama reglamento, que es el que desarrolla los principios de la ley. Eso no lo dice la normativa. ¿En cuánto tiempo lo tienen que emitir? Por lo menos yo no lo veo. No lo dice. Por lo menos yo no lo veo. Entonces, siento que hace falta una serie de regulaciones, no por reglamento. Las sanciones a que debe de ser sometido, ¿a dónde están? No hay ningún capítulo que se diga, y si alguien incumple, y si alguien no quiere aceptar el Bitcoin como moneda, ¿qué sanción va a tener? No lo dice. No lo pueden establecer en un reglamento. Mira, Julio, Ya hay jurisprudencia. perdón que te interrumpa, y si yo hago un contrato jurídico con Marvin y te pido de que me lo pongas estrictamente en dólares, ¿eso se va a cumplir en dólares o no? Va a ser de una de las interpretaciones que le va a tocar a cada uno. Para mí creo que hay libertad de contratación. El otro puede exigir los momentos. Y lo pongo para que la gente lo entienda así. Si alguien llega hoy a comprar un carro a una agencia y dice, miren, bueno, hasta que esté en vigencia la ley, ahorita no, pero cuando entrara en vigencia Un Ferrari para una ponerle... ley o cualquier vehículo, el agente económico no puede negarse a no recibir el precio, los Bitcoin. porque así lo establece el artículo. O sea que 7. Si yo soy narco allá, puedo venir a comprar un Ferrari aquí. Aquí hay un montón también, lo que pasa es que no han dado la cara, pero aquí hay un montón de esos. Sí, bueno, entonces si yo soy narco aquí, puedo ir a comprar un Ferrari de esa forma y no hay registro, no pago IVA. Eso es lo que dice la normativa. Creo que sí hay una especie de registro. Oigan, yo bien. todavía cuestiono lo de Marvin, pero para otra discusión. Entiendo. Como les digo, la parte técnica es lo que nosotros no podemos FBI entrar. Por eso es que yo no entro. Sí, tú no has entrado. Has entrado más a leer Yo no entro a la parte técnica porque soy lego en la materia, no lo soy. Yo lo que estoy diciendo es la parte formal en cuanto fue el proceso de formación de ley. Mira, el 7 es clave, o sea, por más que ustedes quieran interpretarlo. Va a ser obligatorio. Todo agente económico deberá aceptar el Bitcoin como forma de pago. Decirle a tu amigo. ¿Qué es lo que no entienden de aquí? Decirle a tu amigo. Ese es el punto. Creo que tenés toda la razón. Decirle a tu amigo que te estás acusando, que estás defendiendo el Bitcoin, que yo ya lo conozco, me lo saludás, que entonces él. Yo no he dicho nombre, yo no que él se organice y vaya a la sala de lo constitucional a presentar una demanda. O sea, tú estás invitando a que hagan eso. Tú estás invitando a que hagan eso. ¿Por qué? Porque si la ley del dólar se sometió a la sala de lo constitucional y se analizó y finalmente se declaró constitucional, también el Bitcoin debe de pasar por el tamiz de la constitucionalidad o no. Pero de esta sala de lo constitucional. Bueno, pero es la que hay. Es la que hay. Entonces, pero deben de agotar ese recurso, pues, porque no solo... Tania, te aseguro que no iría a esta sala de lo constitucional a poner ninguna demanda. Toda esta semana ¿O sí, Tania? han habido opositores Claro a Bitcoin. sí. Han habido... Yo no litigo en esa área, pero sí. O sea, toda esta semana han habido opositores al Bitcoin y es válido. Entonces vayan a la sala, pues. Vayan a la sala. No, los abogados nuestros, que son aquí Tania y Julio. Vayan a la Bueno, sala, yo fui a la sala anteriormente a sabiendas que no me iban a resolver, pero hay que hacer de aquella no tiene nada que ver.
No, pero es que es lo mismo, es decir, es la sala que estaba. No, pero quiero dejar en claro que tampoco este programa no es para estar de alguna manera actuando de esa forma como lo está planteando, Ronald, porque está diciendo que Julio y Tania pueden ir a la sala a hacer eso. Pero eso es incitar a que eso, no. Yo me estoy limitando a decir lo que se tiene. Este ya programa, así es, este programa, y mi ejercicio como abogado son otros 100 pesos. Y te felicito, siempre has mantenido la ecuanimidad en el análisis, e invito al resto a que mantengamos, por supuesto, ese límite del análisis, ¿verdad?, de las consecuencias que tienen medidas como esta. Sí, somos esta ley, un programa con todo el respeto, y por eso es que falta de técnica legislativa, totalmente de acuerdo, con una profundidad, y esto lo hago como un aporte. Este programa es propositivo, ¿verdad? Y esa fue la filosofía. Cuando nosotros cuestionamos este tema, lo estoy haciendo desde el punto de vista formal, hecha totalmente de una manera, en mi criterio, con una gran falta de técnica. Bueno, me voy a la pausa. Cuando regresemos, comience el análisis hablando de la Corte Suprema de Justicia. No sé, Tania, ¿tenías algo que opinar? Sí, yo creo que tiene. ¿Sí? ¿No? Bueno, nos vamos con el otro tema. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ojo. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Nuestro segundo tema tiene que ver con este proceso que inició la Comisión Política de la Asamblea Legislativa esta semana, precisamente para comenzar a entrevistar a profesionales que buscan o aspiran colocarse dentro de la elección de los 5 magistrados de la Corte Suprema que llevará a cabo el próximo 30 de junio de 2021, el cual finaliza el periodo para el cual fueron electos. Esto tiene que ver precisamente el cargo del presidente de la Sala Constitucional, Tania y Julio, que ustedes son abogados, sí, ¿verdad? ¿Va el presidente? Sí, el cargo del presidente termina en junio de este año. Ok, y el resto, los otros 4 son de otras salas. Son de otras salas. Ok, bueno, ahí está. Este tema también que reviste mucha importancia para hablar de la seguridad jurídica en el país. A ver, Tania. Sí, bueno, puede quedar como presidente de la sala la misma persona que ya está, o puede quedar uno de los magistrados nuevos que sean electos para esa sala. Sí. Pero en cuanto al tema de la elección, yo creo que es importante que se respete, algo que nunca hemos visto en El Salvador, que se respete la jurisprudencia que desarrolla los requisitos constitucionales para optar al cargo. Yo creo que las entrevistas deberían de procurar profundizar bastante en aspectos importantes como documentar, se supone que ya se investigó y ya se documentó la no afiliación o no vinculación material de los candidatos, porque no se trata solamente que lleguen a decir no, yo no estoy vinculado, sino que se trata de demostrarlo, de que quede documentado, de que quede respaldado. Y lo que estaban hablando al inicio, que decía Eric Valdivieso, que es una deuda histórica de la sala, que tal vez la Asamblea lo puede regular de alguna manera, y es el hecho de que el haber pertenecido, el haber militado a algún partido político en el pasado, eso no debería de inhibir de una forma perpetua o permanente y eterna a que personas puedan optar al cargo, porque eso es violatorio del derecho que se tiene para optar a cargos públicos, funcionarios de segundo grado. El hecho de que no se haya establecido cuánto tiempo, porque solo vimos un candidato, por ejemplo, que en el 2003 fue militante, pero que del 2003 al 2021 muchas cosas pueden haber pasado. Hay que hacer un análisis profundo del desempeño de cargos de los candidatos que desempeñaron cargos o que están desempeñando cargos, porque a ellos hay que hacerles una evaluación de los resultados de gestión. No es que porque fueron funcionarios o son funcionarios tienen mejor experiencia y entonces son los mejores candidatos. Es decir, es un análisis bastante profundo, bastante importante, bastante serio y muy responsable. Además, documentar la idoneidad, pero sobre todo documentar la independencia. Yo creo que, por ejemplo, a todos nos queda claro que el licenciado Díaz es una persona que tiene mucha independencia judicial, es decir, que no se va a ver sujeto de ninguna manera a ningún mandato que no sea la Constitución y las leyes. Pero esos son los perfiles que deberían de buscarse, personas que además de idóneas
tengan un carácter y una personalidad para imponerse y no dejarse intimidar ni de medios, ni de personas, es decir, que tengan ideas claras hacia dónde quiere llevar a la Corte el tema administrativo, hacia dónde pretenden caminar la justicia y aplicar directamente la Constitución de una forma equitativa, que es algo que tampoco hemos tenido nunca. Yo solo quiero terminar en este punto porque sé que el tiempo ya nos hiciste señas del corte, ¿verdad? Te voy a decir una cosa, esto va más profundo, porque es más profundo el tema de la elección. ¿Por qué razón? Porque la Asamblea solo tiene 30 para elegir, porque ya le mandan ese tema. Y parte de lo que tú decís es el tema, es decirle cuál es el criterio para seguir vinculando a una persona que ha estado o fue candidata o fue funcionaria, etcétera, etcétera, porque eso es violar contra su derecho constitucional a optar a un cargo público. Pero si aún... Que es el amparo que tú has puesto, que es por pero esto. si aún ese es el criterio, pues digan cuáles son las para desvincularse, si van a ser 10, 15, 20 o 30 años, pues díganlo, pues lo peor es que se dé. Y finalmente, es que esto es más de fondo. Aquí es quién elige a quién. Si esos 30 magistrados o candidatos a magistrados, ¿por quién fueron electos? Por un Consejo Nacional de la Judicatura que tiene un problema todavía mayor. Correcto. Revisen los perfiles de cada uno para ver si ellos tienen la solvencia moral para descartar o no descartar. Eso es lo que en realidad hay que ver de fondo. Reformas profundas. Miren, aún estos que han llegado ahorita, estos 30, han sido negociados en el Consejo Nacional de la Judicatura. El problema cada es el Consejo, uno tiene cuota y eso lo sabemos todos los abogados. El problema agarra es 5, el otro agarra 5 y ahí van vía Consejo. ¿Por qué no se van vía elección de abogados? Porque sabe que tienen que hacer un trabajo, que tienen que hacer una campaña. En cambio aquí tienen que hablar con los partidos, dueños de los partidos políticos, para que esto les digan a los concejales cómo deben de... Y la actitud, pero ya le voy a dar la palabra a don Ronald, y esta postura que hizo uno de los candidatos, que fue superintendente, ¿qué te pareció? Al doctor... pero de entrada dijo él, mire, yo sé que no me van a elegir, usted participó, sí, le dijo, fue del PDC, le dijo. Yo conozco a Chico Díaz, y con esto termino, tiene el talante para ser magistrado por su independencia. Pero... 2 requisitos deben de tener los magistrados para que la Asamblea lo entienda. 1, capacidad de análisis para poder articular, y segundo, la firmeza, el talante para sostener sus decisiones y su independencia. No te puedo decir otra palabra porque en televisión no se puede, pero aquí no tiene esa fortaleza ni esa visión. Un juez debe ser independiente, y la independencia radica en la aplicación del derecho. El día que este país tenga esos jueces, hasta entonces vamos a poder dormir tranquilos los ciudadanos. Don Ronald. Bueno, yo como no creo en esta Corte Suprema de Justicia ni la forma que se están eligiendo, ¿verdad? Desde el golpe de Estado del 1 de mayo, sí creo de que el doctor Díaz, Francisco Díaz, ¿verdad? Tiene todas las credenciales para hacerlo. Y él mismo ya sabe que no lo van a elegir. Y dijo que ya estaban electos los que iban a nombrar, ¿verdad? Que llegaban solo como para exhibirlos de que no lo iban a nombrar. Si quisieran ganar credibilidad en la Asamblea Legislativa, deberían de comenzar por elegirlo a él de presidente de la Corte Suprema, y empezaríamos a creer que van a cambiar las cosas algún día. Bueno, viendo cómo la Asamblea toma las decisiones, lo que dijo el doctor Díaz es creíble, pues en el sentido de que parece ser que independencia y conocimiento, aplicación del derecho, es algo que el país, inmerso en una idea bien generalizada de que hay que cambiarlo, no necesita en estos momentos esa clase de personas. Necesita gente que sirva para los cambios que el país quiere hacer, ¿verdad? En ese sentido, la Asamblea Legislativa pareciera ser que ya tiene quienes va a elegir, claro. y que esto que está pasando y esto ahorita, es peor que las cuotas partidarias que menciona Julio. Y que esto que está pasando ahorita como que es un trámite nada más para que no digan que no se entrevistaron. ¿Y cómo crees que se elegían los anteriores magistrados? Era repartición de cuotas, y eso era... Pero hoy no se puede probar, por supuesto. Hoy, Julio, hoy no es repartición de cuotas, hoy es de un solo partido.
¿verdad? Es peor que antes. No, pero yo me refiero en el proceso. El Consejo tiene que mandar 30 listas, Sí, 15 ahora. y 15 de lo Así es. otro. Ahora, Entonces, dicho- de esos 30 van a escoger. Dicho Sí. lo dicho. Me imagino que ahí van entre esos 30 gente que está más afín. Dicho lo dicho, que si la forma de elegir funcionarios o quitarlos está en relación a lo que el país está inmerso de cambio, porque el pueblo quiere un cambio. El pueblo no quiere. No hables a nombre del pueblo. No, si ese es el discurso. Eso es una falacia. No, si ese es el discurso, en el 2024, si no ha funcionado nada de todo esto, el resultado electoral va a ser muy distinto a lo que pasó el 28 de febrero de este año. Ok, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes como responsable de emitir su propio criterio, ¿verdad? El poder participar en el análisis pertinente de estos temas que sin duda alguna están gravitando en nuestro país. Somos, insisto en aclarar, una plataforma de opinión periodística que busca ser crítica, propositiva, constructiva, ¿verdad? Y subyacente de todo lo que significa el poder darles a ustedes, amigos que nos sintonizan, los diferentes lados de los acontecimientos que otros actores políticos, económicos y sociales crean en nuestro país. Es correspondencia de este servidor y de este medio de comunicación ofertarles a usted los dos lados de la moneda. Por mi parte, esto es todo por hoy. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Gracias, Tania. Gracias. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.